Consellería de Sanidade, pero que despois a Consellería de Educación non levou a cabo. Un traballo que se perdeu tendo esa gran oportunidade. Seguimos hoxe sin ter a educación sexual nas escolas, seguimos tendo, a pesar de ter unha lei de aborto onde se iba incluído a educación, a integración dentro da formación dos profesionais médicos e sanitarios con respecto á educación sexual, seguimos estando sin ela e seguimos sin ver, despois de moitas reivindicacións, de moitos plantexamentos políticos, de distintas ponencias e demais, seguimos sin ter educación sexual. Creo que non lle interesa a Consellería de Educación, polo menos, polo tanto, creo que é unha pena. Neste momento, podemos falar da situación en xeral. Desos 10 centros que había ou que existen en Galicia, o único centro que ten realmente un equipo interdisciplinar fixo que traballa de forma integral, de acordo ao plan de centros, sigue sendo o noso. Evidentemente, coas eiras que, como dixo Xosé, as xubilacións, etcétera, o cambio de personal, supón, pero sigue sendo o único. O resto dos centros, algúns non teñen profesionais como traballadora social, algúns centros non teñen traballadores como psicólogos que atenden un centro de saúde e máis o COF, hai profesionales de ginecoloxía que van ao centro o mellor un día a semana, ou centros que teñen distintos profesionales varios días a semana. Por lo tanto, é imposible, nestas condicións, é imposible desenrolar a filosofía do planeamento familiar. É imposible, sobre todo, atender dunha maneira de calidade, atender a población femenina e a población masculina en xeral. Non se dan as condicións para que realmente se atenda con calidade a saúde sexual e reproductiva. Non hai traballo en equipo, é imposible coordinarse, non hai interdisciplinariedade, non hai as mesmas prestacións en todos os centros. Hai centros que fan unha cousa, centros que fan outra. Naide, dende os Sergas, as súas responsabilidades dos centros, por moitas enmendas e por moitos plantexamentos que se teñen feito dentro do Parlamento, non se toma en serio este tema. Eu penso que a Consellería neste momento non lle interesa para nada o planeamento familiar, non lle interesa a saúde das mulleres e, por lo tanto, que está pasando que están deixando morrer os centros de planeamento. Non se atreven, evidentemente, a pechalos, porque sería un costo importante, pero sí están deixando esmorecer, non completan a educación do personal, ni se fai un traballo que mellore a calidade da atención tanto ginecolóxica como sexual. Entenden, por desgracia, que isto é simplemente unha consulta ginecolóxica e, por lo tanto, van hacia eso. Non se miran outros aspectos da saúde e se está potenciando acudir a consultas privadas, porque, como decía antes, dende fai 5 anos que no Centro de Planeamento Familiar de Sanidade non hai ginecólogo. Isto repercutiu no noso centro, posto que a demanda era de toda a sanitaria, por lo tanto non podemos atender todo. Entón, eso fixo que houbera que eliminar as revisións sanitarias periódicas que se facían. Isto se derivou a centros de especialidades, unhas veces as fan, outras veces non as fan, e unhas veces a fan mellor e outras peor, e realmente o que se está empuxando para que as mulleres vayan a unha consulta privada e as que non poden ir a consulta privada, pois que non se entienden. Desgraciadamente, tamén penso que, ademais, o que queren é realmente, a ver se con isto, pois aumenta a natalidade, a mellor é outra forma de querer que haxa fillos nesta Galicia tan esperada. Ben, eu quero tamén aquí lanzar unha lanza a favor do Concello, que sí que... Vale.
Remato. Temos a ventaxa de que a ter a doble dependencia o Concello sempre considerou este punto como propio. E, polo tanto, nunca tivemos problemas. Podíamos ter máis ou menos dificultades, pero sempre este centro se considerou como sempre. De feito, quero recordar que cando o PP entrou no goberno aquí no Concello da Coruña, o primeiro que pensou foi en suprimir o centro de planeamento familiar e o centro de saúde mental. Ata que chegou ao centro, viu o que estábamos facendo, falou con nós e evidentemente dixo que non, que non se pechaba. Eu espero que agora tome como exemplo os Sergas o que está facendo o Concello, que aínda unha vez máis, sin ter competencias neste tema, está facendo un esforzo importantísimo no tema da saúde sexual e reproductiva. Se están facendo contacontos, se están facendo talleres e se puxo en marcha de novo a tarde xoves. Algo que realmente pensamos que é moi importante e algo que eu creo que pode dar polo menos un empuxo importante á educación sexual e a atención á saúde sexual e reproductiva das mulleres. Eu espero que esta mesa redonda sirva realmente para que cada quen da administración que lle corresponda sirva para que lle den a importancia que ten a saúde sexual e reproductiva das mulleres e poña en marcha todos aqueles programas que permitan que non se deteriore máis a situación sanitaria das mulleres. Moitas gracias. Gracias, María. A continuación vai tomar a palabra o Dr. Guillermo González, xa vos dixen antes que é o presidente da Federación Española de Planeamento Familiar, que a súa vez é a representante da Federación Internacional de Planeamento Familiar, a IDF. Guillermo, aparte de médico, tamén é profesor de ética, profesor de sexualidade humana, e, bueno, penso que nos vai dar unha boa repaso de como está o tema no país. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí se acaba mi gallego. Espero no tener más posibilidades. Yo creo que siempre es que agradecer que alguien que organiza un evento de este tipo piense que mi aportación, nuestra aportación como federación puede tener interés, con lo cual el agradecimiento, desde luego, es muy sincero, pero además permitirme que haga una cuestión personal, porque para mí además es un privilegio y un placer estar aquí. Privilegio porque creo que el estar celebrando la persistencia de 35 años en un centro de planificación familiar, ya es un hito, pero lo que más quiero creer que es un privilegio y que posiblemente el pesimismo de María se troque en algo más optimista, es la permanencia de una idea que creímos en un tiempo que podía funcionar y que debería ser el modelo. Y el placer es pues, de reencontrarme con amigos, compañeros actuales, con Lina, con Super. Gran parte de lo que yo estoy aquí es culpa de José. Mucho de lo que hago lo aprendí de él, bastante de lo que digo tiene que ver con él y desde luego todo lo que practico a nivel ideológico tiene mucho que ver con él. De hecho, él me invitó a estar aquí y en la Federación de Cielo, de hecho durante un tiempo trabajamos muy juntos, al final creo que la Federación no fue justa ni con la Asociación Gallega ni con José personalmente, por decirlo públicamente. Y realmente, pues yo tengo la pedirle que se incorpore a la federación, ya que estamos viendo las viejas glorias. Dicho esto, yo, para que no se piense que no he hecho los deberes, he hecho un repaso por las fechas así más importantes, las tenéis ahí, pero vamos a estar publicadas, están en todos los libros. Creo para mí que el 75 es un año importante, más allá de que quedáramos o trajéramos una democracia un tanto descafeinada por aquella forma de hacerlo. Evidentemente, en el año 64 aparece la primera píldora en España,
disfrazada un poco de una regulación hormonal, pero estas son fechas que para mí tienen un sentido especial. El segundo Congreso Nacional de Planificación Familiar que hacía José María, que se celebró aquí en Coruña, fue uno de los congresos posiblemente con más carga y más valores que se pusieron sobre la mesa. Creo que en la planificación familiar hay una antes y después, aparte de los centros que hubo en Galicia, llegó a tener entre unas cosas y otras, no están muy claras las cifras, entre 9 y 11 centros, porque había algunos que eran más un tanto ficticios y no tenían tampoco el modelo multidisciplinar al que se hacía referencia. A día de hoy creo que queda este y no sé si queda algún recurso más, pero bueno, que sepáis que celebro con vosotros que 35 años de un centro y una idea me parece importante. Por andar algo más en la historia, por si alguien quiere saber lo que en aquellos tiempos significaban los centros de planificación familiar, aquí lo tenéis en gallego, dicho por gallegos, y creo que nadie lo podría decir mejor. Es decir, son cuestiones que tienen que ver con la interdisciplinaridad. No solo es más, los centros ni siquiera nacen por una vocación de quedarse, sino de enseñar a otras personas. Al final nos pasa como nos pasó en la Federación, que queríamos ser una guía de recursos y que la pública asistiera a determinadas cuestiones y la pública dejó sus funciones y nos devolvía incluso a las personas que acudían a grandes hospitales a solicitar una consulta. No creo que tengáis que presentaros a los que dijeron estas frases, decir que referían muy bien lo que éramos. Yo he dicho digamos, esbozo histórico, sí que me gustaría aterrizar un poco en el presente y en el futuro más próximo de lo que creo que tenemos delante. Hablaba también María de los convenios internacionales que se suscriben y que, bueno, parece ser que van a ser las panaceas. Aquí tenéis el último que hemos suscrito, España entre otros, la Agenda 2030, la Agenda 2030, en la cual dentro de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, 2 son importantes en los que nos conciernen, que son el que tiene que ver con la salud. En una de sus metas habla de garantizar, no habla de garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, y en la meta 5.6, que tiene que ver con el objetivo de igualdad de género, habla de asegurar el acceso universal. Obviamente, si hablamos de acceso universal, ya entenderéis conmigo y compartiréis conmigo que esto no es una realidad en España. Sí, hemos hecho desde la Federación la inequidad, la falta de medios, las restricciones en determinados medios, cómo en algunos centros se prescriben determinadas cosas y en otros porque simplemente por la unánime decisión del servicio no se pone un implante, pues veréis que esto no es real. Pero bueno, esto es lo que nos viene. Esto es lo que nos viene. Para los que no estéis familiarizados con estos procesos, la Agenda 2030 es un compromiso que asistimos y para ello todos los países deben pasar un examen. Todos los países deben presentar un informe ante el Foro Político de alto nivel. España se pone las pilas, se crea una comisión, estudia, hay una proposición de ley en el Congreso que además se aprueba por unanimidad y decide echar a andar el borrador de las cosas que cumplimos. Bueno, cuando se hace este examen, España dice que cumple casi todo lo que se les pide. Es decir, casi todo lo que se les pide. Para ellos, los índices de salud materno-infantil y los índices de natalidad son suficiente ejemplo de que aquí no pasa nada, todo esto está resuelto. Y vosotras y vosotros me diréis si esto es una realidad. Esto es lo que nos viene, lo que tenemos encima de cumplir esos 17 objetivos. Fijaros, en el informe que presentamos hace bien poco en Madrid, en el que la Federación es invitada por las Naciones Unidas a presentar, el panorama sigue siendo desolador, pero hay una cosa que a mí me llamó la atención, más allá de los índices, de las cuestiones que tienen que ver con la transición demográfica, cosas de este tipo, una pregunta que se hacía en ese informe, que es la que yo os propongo sobre la que reflexionemos. Si es verdad que a pesar de los índices de natalidad que tenemos, en algunos países empiezan ya a afectar al recambio generacional, realmente, si realmente las personas, las mujeres fundamentalmente, tienen realmente los hijos que desean. Es decir, yo creo que esto no es real. Es decir, habrá gente que tenga muy bien planificada su vida, habrá gente que no tenga muy bien, pero hay gente, y sobre todo personas y mujeres, en zonas de exclusión social, que tienen grandes dificultades. Yo hablaba con Susé hace un poco de las interrupciones voluntarias del aborto de repetición, es excesivo, es excesivo. Si algo estamos haciendo mal, la educación no está funcionando, es decir, hay problemas para que las mujeres tengan el número de hijos que desean. Esto es lo que nos viene y evidentemente me recordaréis que hay una cuestión que para nosotros desde la Federación y
2015. O sea, que hagan coincidir la realización de los anticonceptivos como un funesto aniversario, una jugada maestra de Satanás. O sea, es que es un lenguaje cavernario. O sea, esto no se sostiene ni se fundamenta de ninguna manera. Incluso haciendo alusiones a líderes comunistas como estos días que aparecen en París y de la pornografía. Es decir, esto es lo que tenemos. Y os aseguro que más allá de mi propio sesgo ideológico, es una cosa con la que nos estamos enfrentando a diario. En la Federación Española, este grupo, llamados cristianos, tiene puestos en el objetivo y dicen que defienden, además están haciéndolo muy bien, porque resulta que utilizan los mismos argumentos sobre derechos sexuales y derechos reproductivos que utilizamos nosotros, pero a la inversa. Pero encima se han victimizado y somos nosotros los que queremos hacer ideología de género, los que queremos hacer convertir a los niños en una especie de lo que ya Freud definió como perversos polimorfos. Hoy se publica que Navarra ha sacado una especie de programa de educación sexual escolar en la cual ya ha habido titulares sobre lo que van a hacer con los niños. Esto es lo que nos viene. El señor arzobispo de Alcalá de Henares de vez en cuando se despista haciendo cosas como este tipo, se crean sociedades de sexólogos anónimos para evitar la locura. Esto es lo que tenemos encima de la mesa. Pero no solo la parte moral, también la parte laica tiene su aquel. Y ahora María, posiblemente lo que quieran es dejar de analizar todo lo que tiene que ver con la planificación familiar, a ver si se recuperan los índices de natalidad. Algunos ya están hablando del catastrofismo, el invierno demográfico. Y no hay reclamo. Hay algunos que se han explayado en decir, bueno, es que, ¿qué pasará con las multinacionales? Alertan de que no va a haber mano de obra, pero incluso ha ido más lejos. No va a haber soldados para los ejércitos. Cuidado, esto tiene una cierta trascendencia. Yo no sé si habrá soldados para los ejércitos, mucho menos patriotas, quizás mejor sea que se salga. Pero desde luego lo que va a haber es mercenarios seguro. O sea, lo que va a haber es mercenarios seguros, con lo cual no sé por qué les preocupa tanto este tema. Es decir, España sigue pensando que la parte de salud reproductiva y salud sexual está resuelta. La ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, que así se llama, por más que quien se empeñe en esta batalla lo haya traducido a la ley del aborto, efectivamente es la parte posiblemente mejor articulada, pero la salud reproductiva, toda la equidad ante el acceso a anticonceptivos gratuitos y libres de última generación no es un hecho, y por supuesto la salud sexual, a los que trabajamos en este terreno, os puedo decir que es un ideal. Sí que hay comunidades que están recuperando. Yo os invitaría a Galicia que hiciera también la estrategia nacional que desarrollaba esa ley y que parece que se va a retomar. Por eso yo sí que soy un poco optimista, porque incluso ya dijo alguien hace muchos años que por suerte la población se acaba imponiendo incluso hasta los malos gustos. La gente acaba confiando en el sentido común y acaba decidiendo. Por ser más práctico, ¿cuál creo yo que son fundamentalmente las amenazas con los problemas que en corto espacio de tiempo y de aquí a un futuro muy cercano ya vamos a tener que afrontar? El estudio que desde la Federación se hizo sobre el acceso a la anticoncepción y a los programas de planificación familiar que existían, vimos que concluimos o hicimos una especie de sugerencias sobre cuáles eran los problemas que nosotros veíamos. Y veíamos fundamentalmente en estos cuatro pilares. En la política, por supuesto, el sistema sanitario, los profesionales, porque el sistema sanitario, evidentemente, también lo reflejaba María, hay una jerarquía, pero luego están los propios profesionales que también tenemos nuestra propia idiosincrasia, que también a veces bloqueamos un poco el sistema, aunque hubiera sido adecuado, y por supuesto las propias usuarias que evidentemente no están libres de responsabilidad a la hora de empoderar y exigir los derechos que otras veces han consolidado. Estamos en una época de pérdida de derechos que realmente o la ciudadanía se pone las pilas y nos exige, o realmente la política, incluso de las instituciones, va a ser complicada. ¿Cuáles serían, según nuestro punto de vista, los problemas en cuanto a la política? Evidentemente, hay una falta de ese desarrollo de la ley. La ley se aprobó la verdad es que con bastante buena fortuna. Sí que es cierto que fue un tanto prematura, porque no sé si recordaréis que esta ley algunos estuvimos trabajando en la estrategia nacional que la desarrollaba y surge un poco de forma imprevista. A raíz de que estaba muy bien articulada la parte de la interrupción voluntaria del embarazo, porque había habido recientemente
personal del SEPRONA, el Guardia Civil del SEPRONA, que había recorrido clínicas de intervención voluntaria recogiendo restos, y había denunciado a mujeres que 15 o 20 años después se vieron sentadas en un tribunal acusadas de haber hecho una intervención. Ante ese evento, la entonces ministra, Viviana Ido, promulgaron la ley con una cierta rapidez, que yo creo que se podría haber mejorado en algunos aspectos. Pero la verdad es que fue una ley valiente. De hecho, creo que una de las causas que le costó el cargo fue esta ley, otra de la espalda, pero realmente en esa ley hay un incumplimiento absoluto. Navarra, Valencia, Aragón y Asturias, Aragón, en una parte más concreta, en la parte de, digamos, de anticorrupción, ha desarrollado esa estrategia, pero son las únicas que han retomado un poco aquello, pero la estrategia está prácticamente, no se ha evaluado, a los 5 años que se debería haber evaluado, es una estrategia que habría que retomarla, tiene cosas buenas, pero habría que retomarla. Evidentemente, en el Estado hay una heterogeneidad de atención, según cada comunidad autónoma, es un auténtico dislate lo que observamos, o sea, auténticos dislates. Yo recuerdo una conversación hace muchísimos años con Nina sobre el prospecto de los implantes, que estaba totalmente capeada porque habían hecho un desarrollo que no se podía. Luego hablaremos de esos cambios. Ella estaba totalmente ofendida porque el implante que a ella le parece, y creo que toda la razón del sistema no tenía una. La inequidad, pero sí, insisto, en Burgos hay un hospital que no coloca un implante por decisión suprema del jefe de servicio. O sea, no es una cuestión ni política, es una cuestión del jefe. Por supuesto, hay una insuficiente financiación de métodos. Con el Real Decreto aquel para el ajuste presupuestario, muchas mujeres que estaban utilizando un método anticonceptivo que les iba bien y tal, tuvieron o bien que pagarse o bien que cambiarlo, con lo cual, evidentemente, la injusticia está así. En el sistema sanitario, evidentemente hay una sobrecarga, no cabe duda de que bueno, pues tiene sus dificultades, orientar y controlar y protocolizar toda la atención sanitaria. Tiene una gran sobrecarga, hay ausencia de protocolos, o sea, los protocolos de salud sexual y reproductiva no existen en la mayoría de las comunidades, no existen como tal. Como mucho hay, digamos, guías de anticoncepción basadas un poco en las cuestiones de la OMS, es decir, en las indicaciones de la OMS. No es una prioridad, nadie considera que sea una prioridad, la salud sexual y reproductiva no es una prioridad para el sistema sanitario y además no sabemos tampoco datos exactos ni de interrupciones, ni de consumo anticonceptivo. Es decir, los datos muchas veces cuando vas a pedirlos. De IBES tenemos más datos porque evidentemente en la mayoría del Estado son financiados a través de clínicas acreditadas en el sector privado y ahí sí que tenemos más datos. Pero realmente sobre consumos tenemos muy poquitos datos. Hace poco tuvimos con el anterior director general de Salud Pública una reunión y dijo que esta era una de sus prioridades, sexta o séptima. O sea, nos habló de cosas importantes como la patología cardiovascular, la patología mental, en este caso sí que les preocupaba, mental. Pero realmente la salud sexual y reproductiva nos dijo abiertamente que era una cuestión que estaba resuelta, que no veía por qué teníamos que estar allí, haciéndole pasar más ratos y realmente estos casos. En cuanto a los profesionales sanitarios, que evidentemente yo creo que no somos ajenos, no somos tampoco personas que no podamos tomar algunas determinaciones, evidentemente sí que es verdad que hay muchos profesionales que acuden al tiempo. Sí que es cierto que esto es una negociación complicada de conseguir. Es decir, el tiempo es el que es y realmente muchas personas, y en algunos sitios, en algunas comunidades, como Andalucía, Extremadura, sí que han conseguido los profesionales, se ponen en atención primaria, se hacen cosas porque están liberados de otra carga asistencial. Esto en otras comunidades, cuando alguien sensibilizado a ese tema ha propuesto, la persona coordinadora ha dicho, tú tienes que sacar un cupo y luego si encima quieres hacer más horas, pues te puedes dedicar a esto. Claro, esto es una sobrecarga. Aluden a la falta de formación continuada, pero realmente también es cierto, como ocurre, que muchas veces en la atención primaria se están haciendo cosas de salud sexual y reproductiva más por la sensibilidad profesional que porque tengan que hacerlo. Entonces, no podemos dejar a favor de la sensibilidad del profesional de turno, que además con mucha buena intención, pero a lo mejor sin una formación clara, esté asumiendo esa responsabilidad.
usuaria o cualquier gestor de la administración va a declinar la responsabilidad de seguridad. ¿Vale? Y por supuesto, no cabe duda de que hay una actitud muchas veces negativa cuando hablamos con los profesionales sobre, no diría yo tanto sobre la salud reproductiva, pero sí sobre la salud sexual, pues existe gente que piensa que no es de su área de trabajo atender. Tendrían que ser los psicólogos, tendrían que ser las psicólogas, tendrían que ser, pero no considerar, o sea, es decir, se están prescribiendo fármacos que se sabe por evidencia científica, que es lo que trabajamos ahora, ocasionan evidentemente efectos secundarios en la respuesta sexual que los médicos no están preguntando. Y la respuesta cuando se les pregunta ¿por qué no preguntas? Para las múltiples redundancias que tengo ahí, es y si pregunto y me contestan, ¿qué hago? Es decir, hay una falta de formación. Pero evidentemente esto no puede ser una excusa para que sigamos viendo personas constantemente repitiendo en la consulta por cuestiones que a lo mejor tienen que ver con situaciones que tienen que ver con sus relaciones sexuales o con sus relaciones de pareja. Simplemente por no dejar abiertas en una historia clínica o tan sencillo como 4 preguntas abiertas en las cuales la persona sepa que puede ser atendida en ese aspecto. No se le obliga ni a contestarlas, simplemente que sepa que en aquella asistencia tiene calidad el que le consulten por sus problemas que tienen que ver con sus relaciones de pareja, con sus relaciones. Y luego tenemos la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es una de las mayores perversiones que se ha cometido en salud con esta forma. O sea, es decir, hoy ha habido sentencias en las cuales ha podido objetar en justicia hasta un farmacéutico que se le pueda dar una píldora hospital. Es decir, y esto de la objeción de conciencia es una pelea que tienen estos que anteriormente nos contaba para que se pueda objetar de forma sistemática como centro en total. Porque cuando José incluso dejó la federación y yo hablé alguna vez con él, ya no pretendíamos ni siquiera que todo el mundo hiciera lo que tenía que hacer. Yo me conformaba con que en algún sitio, en un centro de salud, hubiera alguien que lo hiciera. Yo no quería ni heroizar, quería que alguien atendiera aquella demanda, que no tuviera que andar pululando por el sistema para resolver una cuestión tan sencilla y tan puntual como era la anticoncepción, por ejemplo, postcoital. Es decir, anticoncepción postcoital que la anterior, de las dos anteriores ministras de Sanidad intentó cargarse la dispensación libre buscando información que hablara de aquello que recordaréis era la bomba hormonal. Aquello era tan malo que solo se podía dar una prescripción cada 2 veces al año. Es decir, unas cosas rarísimas. Se la enterró en documentación que no tenía ninguna actividad, que no tenía efectos secundarios raros y que desde luego no era terapéutica, uno de los problemas que algunos tenían. La objeción de conciencia creo que es una necesidad regulada, creo que es una necesidad que hacemos a esas catacumbas nacional-católicas que existen ahí y que además es que no tiene prestigio. Yo escuchaba cuando estaba previo antes con Super también hablando de gente que aquí ya en Galicia se está formando en interrupción voluntaria del embarazo, en abortos. Eso me parece un logro porque es que no se hace. No se hacen las facultades, no se hacen las residencias. Es decir, la interrupción voluntaria del embarazo está considerada una atención para los fines de segundo orden. No da prestigio, no da caché, no se publica, ¿no? Ese que hace abortos es un poco, digamos, aparte de para algunos el malo de la película, para los profesionales en general, por lo cual yo no creo que haya tantos objetores de conciencia. Lo que creo es que no da prestigio realizar determinadas prácticas. Por lo cual, creo que habría que ser honesto, pero claro, si nos vamos a los extremos, si no tengo una cartera de servicios, un servicio que es la interrupción voluntaria del embarazo, es como si yo hago un contrato con mis hijas y yo voy a trabajar para los 3, pero a mí a las 8 no me viene bien. Yo voy a ver de las 11 nada más. Echaría. Si tengo la cartera firmada con la interrupción del embarazo, si no los hago, no digo que me echen, pero me pueden destinar a Guadalajara y traer a alguien a Galicia que haga y en cuanto a las usuarias, estoy terminando lo que quiero es dar más al debate. Las usuarias, evidentemente, hay una falta de información, veraz y sistemática. En el estudio este al que hace referencia a todo esto que os estoy contando, campañas de sensibilización en comunidades en las que no se han hecho nunca.
Hay algunas que se han hecho algunas cada 5 años, es decir, muy poquita sensibilización. Estamos trabajando en un consejo asistido, que es un modelo de trabajo, yo diría que se acerca bastante al idóneo, al excelente, de cómo la mujer puede decidir sobre su anticoncepción, sobre sus condiciones, y realmente no existe, también es un modelo que no se ha practicado. Hay veces que tenemos tan poco tiempo para hacer esta prescripción que el uso es inconstante cuando no erróneo. Evidentemente, fundamentalmente hay que atender a grupos vulnerables. Cada vez tenemos más en España, más gente migrante que teníamos que culturalmente saber. Cuando se han hablado de los abortos, como antes os comentaba, de los abortos de repetición, siempre hay una voz que dice, estos son migrantes. De países del este que consideran, bueno, pues curiosamente no son así. O sea, son autóctonas de nuestro país. Por supuesto hay dificultades. Y luego también es cierto que hay una cierta intromisión. En el caso de la anticoncepción, a veces opina todo el mundo, también por lo cual realmente existe una cierta presión por parte de nosotros. Algunos que conocéis todos, porque fijaros, yo a veces pienso que lo malo de estos foros es que casi todos somos conversos. Yo como que hubiera alguien que no lo fuera y saliera de aquí convertido a la cruz, no satisfecho, pero realmente deciros esto a vosotras y vosotros, pues me parece una obviedad, ¿no? Que son una bomba hormonal, que las hormonas provocan serios problemas para la salud, que los métodos de la cloralidina son solo para gente mayor, que no se puede usar en gente joven, que antes de usar un anticonceptivo hay que pasar por las manos del gine, que haga una exploración y luego controles periódicos cuando los consensos nacionales ya han dicho que no es necesario pasar por todo eso. Y, por supuesto, al famoso riesgo más grave de la anticoncepción hormonal, que es el embolismo venoso. Os he puesto las últimas cifras de que está considerado que entre 4 o 5 mujeres por 10.000 van a tener algún accidente, que pueden tener algún accidente con embolismo venoso. Evidentemente, el riesgo asciende a 9 por 10.000 cuando están utilizando compuestos hormonales. Pero, desde luego, bastante menos que una mujer que tenga problemas de coagulación o vasculares que se quede embarazada, porque tenga que hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, por hacer un poco de historia, bueno, la píldora anticonceptiva aparece en esta época, estos son, por decirlo de alguna manera, los... Y yo quería pues, ser un poco provocador aquí, porque, bueno, es mi trabajo, es mi misión, provocar, y quería preguntaros esto, si realmente esto fue una auténtica liberación a la mujer. Porque esto nos dio la revolución del 68 como vamos, algo estupendo y tal y cual, pero entonces y ahora hay voces como estas que dicen que la píldora permite construir la fantasía de una sexualidad masculina natural, totalmente soberana, libre, entendido como elección, penetración, vinculación, no se ve restringido por barreras físicas. Es el auténtico mérito político de la píldora. Es una mujer feminista, una sospechosa de él. Enriqueta Barranco, la conocemos, pero fijaros cómo se hacían las primeras píldoras. El eslogan que ponía en el autónomo este decía: fácil para ti de explicar y para ella de usar. Bueno, es que tiene un caso muy bonito y esto sigue siendo un poquito. Y desde luego la píldora nos ha dejado en manos de propagandas. Lo que interesa se promueve, se vende, se financia y pues, sobre la anticoncepción masculina, que es una historia recurrente en cuanto a la corresponsabilidad, que evidentemente yo no la voy a cuestionar, ni mucho menos. De hecho, desde la Federación la corresponsabilidad la hemos defendido siempre. Lo que no estamos tan seguros, algunos, en mi caso, no estamos tan seguros si la corresponsabilidad tiene que ser a base de la investigación de la anticoncepción masculina. Claro, no me malinterpretéis, pero que tiene su campo, pero que tiene su momento, pero fijaros en condiciones normales. ¿Creéis que en una simetría tan desigual entre hombres y mujeres en la hora de la gestación, el parto e incluso hoy todavía la crianza, vosotras os fiaríais de que nosotros utilizáramos las píldoras? De verdad, en un encuentro casual,
¿Una de vosotras se fijaría de que me tomó la decisión? ¿Le puedes dar la vuelta a la pregunta también? O al revés. A ver, dímela, que me interesa. No, hacerla al revés. Bueno, Claro, yo no me fiaría, claro, por supuesto, pero los tíos os fiáis de las tías también. hombre, La expresión porque está- tío oye, ya no pero- suena bien. Perdona, no es que- Muchos os sentís engañados, también Sí, me engañaron. pero es Pues que es algo el que precio engañar. de vuestro engaño se las trae. Quiero decir, es que me la sabía ya, es que me la hacen siempre. Claro. Vamos a ver, o sea, me engañas, te quedas embarazada y además de que ya no me interesa Dios. Con tu engaño... Más barato que hacer sufrir. Te lo has hecho más. Yo lo quiero decir, sé que puede quedar un poquito anecdótico, pero verdaderamente... Ya, sí, no. Quiero decir que evidentemente la corresponsabilidad la hacemos, la defendemos y la defendemos. Fuera de chiste, que hay que ser responsables. Tanto Sí, el por sexo supuesto. como el otro. Pero yo creo que es más el apoyo. De hecho, yo no sé si cuando hablábamos de esta corresponsabilidad en la Federación, mujeres feministas, ginecólogas feministas, llegaron a decir, mira, estoy hasta de los chicos, porque todas sus preocupaciones si se le van a quitar las ganas, si van gordas, o sea, lo de su salud no creas tú, pero cuando, es decir, que tendríamos que hacer mucha educación. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con reproducción asistida, que la Federación nunca entra en consideración si nosotros defendemos estos derechos a la reproducción asistida, y sí, los defendemos. No somos los anarquistas, no somos los anticonceptivistas, que también lo somos, pero también trabajamos por el derecho de las mujeres a que accedan de forma universal y gratuita a todos estos sistemas. Evidentemente, no debemos hacer todo lo que se puede hacer. Hay cosas que entran dentro de lo que se llama ética, la pendiente desvalorizar, y evidentemente que habrá pilaros que hagan siempre cosas raras. No podemos frenar el avance de la ciencia por una cuestión ideológica, pero sí que debemos tener cuidado con lo que hacemos. Por supuesto, tenemos encima de la mesa este problema, que es otro de los temas importantes. Parece que este sí que se va a resolver, todos los problemas que tenían de efectividad, a las líneas subrogadas de 180.000 euros en Estados Unidos. Vas a cuidar. Yo lo que pongo en duda es un deseo, es un derecho. No digo más. Y que como está enfrentada ahora a la maternidad subrogada, es beneficio de unos pocos para explotar a otras muchas en situaciones de vulnerabilidad. Pero conseguimos una regulación decente y que a esa persona le asistan todos los derechos. Yo creo que según está este sistema, a mí personalmente no me fío. Y me despido diciéndoos esto, agradeciéndoos que me hayáis invitado, que me hayáis permitido soltar mi sofrano y espero las preguntas, pero esa ya me la sabía. Entón agora toca falar a Belén López Viñas, que como xa dixen antes da representación é a xefa de servicio de ginecoloxía. Desde o COF habemos como aires novos que sopran no servicio no hospital, que pensamos que dela pode depender moito como se vai encarrilando a atención ás mulleres en todo o ámbito do servicio, que toda a área sanitaria, e por eso xulgamos interesantísimo invitala, agradecerle que viñera, e tamén para saber cales son as súas directrices, os seus objetivos, e tamén transmitirle o noso apoio para conseguir que mellore o máis posible a atención a nosa sanidade pública local. Pues muchas gracias. La verdad es que hay mucha ilusión. Más alto. Tengo poca voz. Me hizo mucha ilusión cuando me llamaste y me pediste que participara en esta mesa. Yo no tengo la visión tan negativa que he estado escuchando ahora. Digo, igual es porque me centro más en mirar hacia adelante que el pasado, que han pasado cosas en muchos aspectos terribles. Uno de los motivos por el que me hizo ilusión que me invitasen a esta mesa es
es porque, aunque yo llevo varios años en el servicio, realmente no he sido muy consciente de que el COF era una parte del servicio, bueno, pues hasta ahora que tengo su responsabilidad. En los años previos, creo que nos habíamos visto, ¿no? Y eso, y aunque en la entelequia, pues, sí que era una parte de nosotros, ni siquiera en el plan semanal pues, estaba reflejado. Yo creo que el COF ha tenido y tiene una parte fundamental dentro de la sanidad y es una parte que dentro del área asistencial hospitalaria se hace poco, y eso es la educación. Una de las misiones más importantes de la sanidad, por el que todos trabajamos en sanidad, seamos médicos, enfermeras, sean psicólogos, sean trabajadores sociales, es educar en sanidad a la población. Y en ese sentido, el COF es nuestro bastión. Ha tenido una misión muy importante en romper tabúes, en desmontar ideas preconcebidas extrañas y en potenciar un poco la imagen o la presencia de la mujer en la sociedad. Como decía María, antes estabas ahí para tener hijos y cuidar de tu familia, y es mucho más. El acceso a los métodos anticonceptivos ha permitido el desarrollo de la feminidad en otros ámbitos. Yo creo que eso es muy bueno. Y dentro de los COFs han sido importantes en este aspecto del desarrollo de las mujeres. Eso ha facilitado pues, que pudiéramos elegir en el momento de tener a sus hijos y cuando las cosas no deberían empezar. Actualmente, parte de las funciones que comentaba Mariana están cambiando dentro de la sanidad. Ella hablaba de una función asistencial, divulgativa y educativa. Desde hace un tiempo, la función asistencial, digamos que se va diluyendo dentro de la sanidad. En este momento, las matronas tienen un papel muy relevante en la atención a la mujer sana, y eso incluye también la asistencia y la información en la anticoncepción. Hay aspectos que no se van a trabajar, vamos, que no se trabajan, probablemente se trabaja en el futuro desde primaria, y eso sí que va a seguir siendo función de los centros de educación. Obviamente la función divulgativa y educativa es mucho más sencillo realizarlo desde un lugar donde tienes un acceso a todo tipo de población, que al final en los hospitales tiene la gente enferma, la gente tiene problemas, pero el resto de la gente no puede quedar sin que le llegue toda esa información. Entonces ahí va a haber, siempre va a haber esa función. Y hay algo más. Yo no quiero que el hospital esté aquí y el COF esté aquí. Porque si eso funciona así, tenemos una persona, una usuaria, que anda saltando de un lado a otro, en vez de estar en el centro de nuestra vida. Yo creo que todo el equipo de personas que está trabajando en el COF
tiene que formar parte de esa red que atienda a su área, que le asista, que le informe, que le ayude y que le acompañe en cada uno de los momentos de su vida y de la forma que mejor lo necesite. Si trabajamos todos juntos, yo creo que esa atención va a ser mucho más completa y vamos a tener usuarios mucho más satisfechas de nuestra Muchas gracias. Bueno, pues para fechar as intervencións, pasarei a palabra a Luis Verde Remeseiro, que, como se dixo en representación, é o xerente da área sanitaria. Tamén comentei antes que tiña moita experiencia no tema do traballo do programa da muller no sentido máis amplo en atención primaria, e, bueno, e tamén por parte do equipo da TOF, que o seu nombramiento foi para nós unha ventana aberta, unha esperanza que esperemos que se realice, que realmente calle, unha esperanza de que se volva outra vez a poñer dentro dos obxectivos inmediatos outra vez o potenciamento da saúde da muller, do programa da muller en atención primaria, que agora, ao estar tanto especializada como primaria, hai anos fundidos nunha mesma xerencia, pues vai depender, en principio, do. Bueno, pues muchas gracias. No me voy a poner de pie, voy a hablar de pie si os parece. Entre otras cosas, porque son las 9:25 de la noche. Supongo que estáis cansados, casi todos empezamos la jornada a las 8 de la mañana. E incluso si no vienen, pues no se tienen que hacer. Pues, en fin, pues, intentamos convencer de que sea mejor empezar esta hora. Y seguro que estamos cansados, a ver si consigo manteneros un poquito la atención, 15 minutos. Haré un poco la labor del moderador, que fue muy permisivo. Yo espero que también lo sea conmigo en los tiempos y que vosotros, bueno, pues, puedo trasladaros este mensaje. Bueno, cuando uno monta una mesa que la llama pasado, presente y futuro, en los centros de planificación familiar, claro, se arriesga esto un poco lo que pasó, ¿no? Todos vamos a contar un poco lo mismo, ¿no? La misma historia, bueno, lo que nos han pedido, ¿no? Obviamente cada uno desde su punto de vista, ¿no? Con su enfoque, con sus vivencias, con sus experiencias. Mariano nos ha hecho relato un poco, bueno, pues de su vida profesional y de sus vivencias, que seguro que son así, ella las ha vivido así y son así, ¿no? Y bueno, pues yo seguramente también os trasladaré cuáles fueron mis vivencias, mis esfuerzos, que se desarrollan en conjunto con todos los que pensamos en esto. Bueno, pues tratar de hacerlo un poquito mejor, de que la atención a la salud esté un poquito pues más cuidada, que lleguemos a las personas en aquello que necesitan, y probablemente hablaré mucho más de salud sexual, de reproductiva y tal, que de anticoncepción propiamente dicho, de la concepción, en fin, que todo es importante, ¿no? Pero bueno, desde una visión de alguien, bueno, pues médico, soy también gestor. Y como digo, bueno, pues me va a tocar hacer también un poquito de repaso histórico. Seguramente yo le daré otro enfoque, otro barniz, ¿no? Bueno, las cosas pasan cuando pasan y en el contexto en las que pasan, ¿eh? Efectivamente, hay aquella referencia al año 75. Bueno, en el año 78, no sé si se corta un poco, ¿no? Una proyección. Bueno, no vamos a ver. En el año 78 se crean los COF, ¿no? Seguramente fruto pues, de mucha presión y de mucho esfuerzo que había por parte de la sociedad, ¿no? Se llegaba a comparar esto de introducción activa con el derecho a votar y que si había caído. Había una situación de depresión, las cosas se consiguen en la sociedad por esto, ¿no? Y esto hizo que, bueno, que conjuntamente el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social y el Ministerio de Cultura, que entiendo que en aquel momento no tendría que ver con educación, pues estableciese o crease estos COF, ¿no? De forma conjunta. Y fijaros qué objetivos más perversos, ¿no? De alguna manera se planteaban dentro de los mismos, ¿no? Promover la salud individual y familiar,
La familiar, la formación, asesoramiento preciso en materia de educación sexual y procreación. ¿No? Me centraba en esto, ¿no? Incluso hablaban de fomentar el reconocimiento médico prenupcial, ¿no? Y el consejo genético. Pues así, bueno, muy pretencioso. Aún ahora estamos bastante lejos de poder hacer bien ese consejo genético y todavía no lo tenemos bien. Pero bueno, fruto de esta presión, bueno, pues aparecen, ¿no? estos primeros, esta primera, ¿no? Obviamente, pues muy dirigidos, ¿no? A decir, bueno, ya que no hay más remedio, vamos a poner algo aquí, para ir saliendo del paso con la respuesta a esto que se nos bueno, pasa el tiempo y los contextos van cambiando. Y en el año 83, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social crea una comisión de trabajo para la elaboración del Plan General de Protección Familiar. En el año 83, previo al decreto 137 del 84, en el año 84 fue cuando se desarrolló la atención primaria. Se crearon los decretos de uno, lo que son los equipos de atención primaria, las zonas básicas de salud. Y bueno, pero previamente a esto, bueno, pues hay una sensibilidad, ¿no? Se detecta una necesidad, y aquí ya las cosas, hombre, van por otro camino, ¿no? Pues ya los objetivos que se plantea el Ministerio en el año 83, que no tengo ni idea de qué modo político era en aquel momento, da igual, esto es lo de menos, obviamente las políticas sanitarias las marcan los gobiernos, ¿no? Pero bueno, en la sociedad tenemos casi todo que decir. Bueno, ya la cosa va por otro lado, ¿no? El asesoramiento y prestación directo de métodos anticonceptivos, se ve que esto hay una necesidad de asesorar en esta materia, la prestación del aborto legal, definido en aquel momento, la detección precoz del cáncer genital y mamario, claro, es que no había acceso a esta atención, ¿no? Entonces, le encomiendan los COF una parte muy asistencial, muy de prevención, ¿no? De hacer pues, ese programa de prevención de cáncer de cervix, de cáncer de mama, pues se lo encomienda a los COF. Además de, bueno, la atención en materia de sexualidad, problemáticas de la pareja, consejo, volvemos otra vez al consejo prenatal y genético. Yo no estoy nada convencido de que cuando se escribían estas cosas se supiera exactamente qué se quería decir. La genética estaba muy empañada en aquel momento. Bueno, también el control y tratamiento de las enfermedades sexuales que da un enfoque muy asistencial, muy clínico, muy médico. ¿Por qué? Porque no había dónde hacerlo, no había crisis. Fijaros que en aquel momento, a ver si yo me estoy liando. Bueno, fijaros que en aquel momento, luego lo veremos, porque creo que lo tengo en la siguiente. Estos son los recursos que había en nuestro área sanitaria. Bueno, en el 86, poco tiempo después, como bien nos contó Marian, bueno, pues el Ayuntamiento de Coruña y el Insano, ¿no? En aquel momento de Centro de Insano se firmó un acuerdo para decir, hombre, pues esto que nos habíamos planteado como objetivos, perdón por el baile, como objetivos de los COF, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Pues mira, nos vamos a asociar, nos juntamos, bueno, nosotros ponemos los locales, bueno, las plazas, digamos, que en aquel momento menos sanitarias o no sanitarias, y el Insano, bueno, pues proporciona, pues por la parte, digamos, más médica, más sanitaria, porque es algo que le vino encomendado. Hay que tener en cuenta que en aquel momento, bueno, es cuando sale la Ley General de Sanidad, la 6. Fijaros que estamos todavía aquí, cuando empieza a haber el acceso universal a la asistencia sanitaria y, bueno, pues la planificación familiar absorbe la caja de socorro. Deja de ser necesaria la beneficencia y, por lo tanto, pues, el local que utilizaba la caja de socorro, lo del castellano, es por Guillermo. Pero bueno, también puedo, si acaso, pues hablar después un poquillo en galego. Os decía que, fijaros que es en ese momento, ¿no?, que se promulga la Ley General de Sanidad con ese acceso universal y con esa visión de prestación a todas las personas. ¿Pero qué teníamos en aquel momento? Hombre, pues la verdad es que teníamos bien poco y hacía falta, bueno, que determinadas organizaciones o determinados dispositivos atendiesen a esto. Fijaros, en nuestro entorno, y muchos de vosotros habéis vivido esto conmigo, había dos ambulatorios, uno en San José y otro en tantos ambulatorios que os acordáis que eran también centros de especialidades. Teníamos 4 consultorios, en Viña, Felipe Tapia,
un centro de salud. Un centro de salud entendido como aquel equipo de atención primaria que prestaba una atención integral a su población, etcétera, que era el del Viña Mesón. Bueno, y había esta unidad básica de orientación familiar en A Coruña con 7 profesionales. En aquel momento, hábilmente, el director provincial de Ninsaldos incorporó a su memoria de actividad pues también a los profesionales que provenían de la ayuda. Dijo, bueno, pongo los míos y además pues también pongo que aquí estamos, ¿no? Bueno, había solo una unidad de salud mental en A Coruña, una unidad de psicoprofilaxis obstétrica en Betanzos y en Cambre, con una matrona en cada sitio. Pero había centro de salud. Sí, había centro de salud, pero no estaba conformado. Era una unidad de docentes de medicina familiar comunitaria, montada como bien te acuerdas. Pero no se identificaba como, digamos, equipo de atención primaria o centro de salud, que fue como se les vino a lo largo. Bueno, teníamos bien poquitas cosas, ¿no? Pues los profesionales trabajaban aislados, eran pocos, un servicio de urgencias y tal. Bueno, este era el contexto que había, por lo tanto, seguramente era muy necesario esto, ¿no? Esta cartera de servicios. Esto no había que llevar a cabo estas cosas. No había que obviamente no había programa de certificación de más. Vale. Bien, ese era el contexto y esto era lo que teníamos. Hombre, claro, han pasado muchos años y las cosas han cambiado. Nosotros también tenemos que intentar cambiar, ¿no? Si hay algo que define un sistema de salud bueno, es un sistema que sea ágil, que sea capaz de adaptarse a los cambios de la sociedad, a las necesidades nuevas que se van presentando. Está claro que no siempre lo consiguen los sistemas de salud, no siempre lo consiguen. Pero tenemos que intentar adaptarnos a estas necesidades. Bueno, ahora mismo, pues esto es lo que tenemos. Obviamente la situación es muy distinta, ¿no? Pues con 60 centros de salud y 12 consultorios, 28 servicios, 13 PACs, 30 unidades de apoyo de psicoprofilaxis. Aquí está la clave. O sea, ahora mismo disponemos de 30 unidades de apoyo de psicoprofilaxis obstétrica en atención primaria en nuestros centros de salud, con unos profesionales que ni de lejos soñábamos en tener, profesionales graduados, con 4 años de formación universitaria, con 2 años de especialidad. Esto es un valor enorme. Esto es poder llegar a todo el mundo. Entonces, bueno, esto cambia sensiblemente el panorama, ¿no? Obviamente, bueno, tenemos 2 centros de orientación familiar, como bien conocéis, uno ubicado en el Ventrodil y otro en La Coruña, y muchísimos más profesionales de atención primaria. Yo comparto con Mancho esa sensación un poco de fracaso, ¿no? De fracaso, no de fracaso, porque cuando uno trabaja, intenta llegar a las cosas, tampoco debe de sentirse. Pero sí que, a lo mejor, de no haber enfocado bien el tiro, ¿no? Nos centramos mucho en medicalizar esto, ¿no? Decir, no, los médicos tienen que hacer, obviamente, los médicos tienen que hacer, que seguramente quieren hacerlo, pero la evolución de la demanda de la población, pues ha ido, claro, requiriéndoles para muchas cosas, además de esto, ¿no? Bueno, como digo, pues seguramente con la mejor intención, pero no fuimos capaces. Y a lo mejor, bueno, hay muchas circunstancias y muchos factores que hicieron que eso no pudiese ser. Bueno, ahora mismo tenemos, como os decía, estos centros, ¿no? que están sectorizados, como bien decía Lina, un poco estas cosas de la sectorización, un poco así como de cara, como ¿por qué Culleredo no y Aplicador sí? Bueno, pues un poco estas cosas son pues, con los profesionales, con quienes están vinculados. Bueno, y que están repartidos de esta manera. Y dar cobertura, bueno, pues al conjunto del área sanitaria. Es verdad que los dispositivos, como decía, han cambiado mucho. Ya trabajamos de una forma integrada, cuando los hospitales trabajan juntos, tenemos un hospital en C, un hospital comarcal, con una serie de profesionales. Bueno, si no recuerdo mal, son 4 o 5 ginecólogos, 5 ginecólogos que también quieren hacer sus cosas, que hacen su trabajo en aquella comarca tan alejada del Finisterre. O sea, el panorama ha cambiado sensiblemente, ¿no? Y bueno, la cartera de servicios, obviamente, no se redefinió. Ahora mismo está definida la cartera de servicios en los COP como anticoncepción, seguimos centrando mucho en esto, como si esto fuera una cosa. Es importante, pero hay que ir a más, hay que normalizar más
este aspecto de la salud, ¿no? El aborto, la sexualidad, filtro para atención en consultas específicas de consejo genético y esterilidad. Sí, insisto en que no sé muy bien tampoco qué es este filtro, estoy seguro que tendríais dificultades para decirlo. El consejo genético está desarrollado de una forma que está, en fin. Seguimos teniendo aquí lo de la elección del cáncer genital, bueno, y ponemos así al final actividades educativas y formativas. Esto hay que darle la vuelta, ¿no? En los servicios de salud tenemos el programa de la mujer, al que le hemos dado un giro recientemente. Es decir, tuvimos muchas esperanzas, pero yo creo que parte de las cosas que estaban ahí un poco pendientes, como vamos a ver luego, ya las hemos abordado en este año y poco que nos ha coincidido ver. Ni yo, las personas que trabajan conmigo, pero sobre todo, que hacemos con vosotros los que incluso hemos resuelto un parte sobre los implantes, que está por ahí. No sé si muy legalmente, pero nosotros lo hemos resuelto, ¿no? Y esto ya no depende solo del jefe de servicio, sino que depende de una voluntad, de una implicación y de una necesidad, sobre todo. Bueno, como os decía, ese programa de la mujer sigue ahí, en la cartera de servicios de salud, pero ya con unos profesionales, ¿no? Bueno, ya muy formados y con un buen número de... y sobre todo muy bien dispuestos para llevar a cabo esto, que bueno, a lo mejor no conseguimos como médicos de familia, pero insisto, no porque no quieran, sino porque bueno, la carga asistencial que tienen es mucha y probablemente no. También el hacer actividades grupales de educación en materia de sexualidad y es función de estos y por supuesto bueno, pues el seguimiento. Pero claro, aquí ya no se puede trabajar solos, hay que trabajar en conjunto, ¿no? Y tenemos que definir pues esto que hemos hecho durante este último año y medio y que estamos la verdad, muy satisfechos y seguramente pues, sobre todo la población, ¿no?, esté satisfecha, pues elaborar procesos asistenciales en los que participen todos los profesionales, ¿no? El proceso asistencial integrado al seguimiento de salud ginecológica en mujeres sanas y asintomáticas que no necesitarían médico hospitalario, que pueden ser vistas en su centro de salud, donde se va a hacer ese screening, esa asistencia próxima, cercana, segura, por profesionales con una extraordinaria formación, como decía, graduados universitarios, con 2 años de especialidad y sobre todo con una predisposición. Bueno, este programa, claro, deja cubierto un aspecto que efectivamente hasta hace poco tenían que cubrir los esa prevención del cáncer ginecológico, del cáncer uterino, de esas revisiones en salud, de esos seguimientos en salud. Que bueno, que no había donde hacerlas y había que hacerlas. Pero yo creo que ahora nosotros ya estamos en situación de hacerlo de otra manera y esto ya lleva meses funcionando. Yo creo que con gran satisfacción. Bueno, hemos impulsado la asistencia al control de la gestación de bajo riesgo, introduciendo un seguimiento conjunto entre atención primaria y hospitalaria y incorporando sistemas de diagnóstico precoz con ecografía de alta definición que nos van a ayudar bueno, pues, a ser capaces de intervenir de forma precoz. Esto, ¿no? Los profesionales que ven todo están entusiasmados y yo siempre he argumentado, bueno, pero si hacemos un diagnóstico precoz será también para que podamos actuar precozmente, ¿no? en las necesidades que sean. Y recientemente, bueno, después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, salvar muchas dificultades, como las que tú bien decías, de infecciones y de muchas cosas, porque nuestras organizaciones son complicadas, muy complicadas, somos muchos y luego hay mucho histórico. Bueno, pues hemos sido capaces de poner en marcha en el área sanitaria también un proceso asistencial de interrupción voluntaria del embarazo, algo con lo que estamos, la verdad, muy satisfechos. Seguramente no es el mejor, seguramente tiene que avanzar todavía mucho, pero es el primero que tenemos. Nunca antes habíamos tenido eso. Y mira, esto fue una prioridad que nos marcamos nosotros. Esto lo dejo para luego. Pues, hombre, yo me incorporé aquí, gente del equipo directivo que trabajamos en el área sanitaria, y a los 4 días estaba la gente diciendo que no estamos, no lo tenéis bien, esto no está bien atendido. Hay que ponerse a ello, ¿no? Y como digo, bueno, pues mejor, peor, algo, un principio. Las cosas se van ganando poquito a poco. Ya voy a acabar, ¿no? Para que conciliemos, que eso es importante. Todo para todos. Bueno, voy acabando y diciendo, ¿cómo lo ves tú? ¿No? Yo cómo lo veo. ¿Cómo lo ve alguien? Bueno, pues que estoy en muchos mundos. Como decía Guillermo, se levanta por la mañana hablando de microbiología, tiene que ir un momentito a
algo de obstetricia y luego resulta que, bueno, pues también hay una cosa de trauma, de prótesis de rodillas, en fin. La visión de alguien que ve que hay muchas cosas que atender y una organización compleja con una población. Yo creo que la salud sexual y reproductiva no se debe de patrimonializar. No es cosa de unos pocos. Esto es cosa de todos los actores que estamos, no en el sistema sanitario y en la salud, sino en muchos otros ámbitos, ¿no? Por lo tanto, que los concellos, que los educadores, que la gente se implique, vamos, yo creo que es casi una obligación, ¿no? Y traigo aquí una noticia que salió aquí en la prensa local hace 8 o 10 días, ¿no? Se ve mal ahí la foto porque el proyecto... Pero bueno, veis que ahí hay una serie de profesionales sin titular de la voz de Galicia que embarazadas os quede vosotros. Bueno, esta es una iniciativa de 2 médicos médicas de familia, un reumatólogo y alguien de la Escuela de Imagen y Son que están desarrollando una app y que fueron a presentar a un colegio, bueno, sobre el uso de métodos conceptivos. Pongámonos, esto no es patrimonio de nadie, ¿no? ¿Qué hace falta a todo el mundo? Y todo el mundo debe de aportar su grano de arena. Y digo, ¿no hacen falta servicios especializados? Claro que sí, claro que sí, claro que hacen falta centros especializados. Centros especializados que hagan asistencia, pues claro que sí, que resuelvan aquellas situaciones de mayor complejidad, situaciones en las que es necesaria atención médica, atención psicológica, con mayor intensidad o que tiene determinadas características. Bueno, pues los profesionales del conjunto del área y también de otras organizaciones tendrán que valorar esto y derivar a eso. Pero la inmensa mayoría tiene que ser atendido cerca de donde está. Normalizar. Esto es una cuestión más de salud. Por lo tanto, yo creo que estos servicios especializados sí son necesarios y sí deben intervenir, igual que permanecen otras unidades asistenciales, otras unidades que impulsan la situación de salud, que procuran una situación de buena salud, ¿no? Y su trabajo va a ser impulsar, planificar y desarrollar las políticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva también. O por lo menos debemos dejarlo por se te supone, todo que es. Vale. Y trabajar en educación sexual, en sensibilización, lo estáis haciendo. Yo he podido ver, parado lógicamente en los detalles de toda la actividad que se hace, desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista de intervención comunitaria, pero os he pedido la memoria, me lo he facilitado y he visto, ¿no? Pero claro, uno hace un esfuerzo enorme y es capaz de llegar a 13 institutos, ¿no? Cachis, ¿no? Con todos los que somos, ¿no? Seguro que hemos llegado a más, no lo hemos recogido ahí, ¿no? Pero claro, con todos los que somos deberíamos de llegar a muchos más. Por lo tanto, los servicios especializados nos toca esto, ¿no? Hacer educación sí, hacer sensibilización, hacer atención directa también y hacer investigación. Nina es una pionera en esto, porque también en esto hay que investigar, hay que ver por qué pasan las cosas en función de lo que pasa y cómo que pasa, bueno, evaluar y proponer iniciativas. Y ya termino un poco diciendo cuál sería nuestra apuesta, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros, ¿no? Ahora yo creo que os podéis hacer un poco la idea de lo que pensamos, ¿no? De lo que pensamos bueno, pues por lo menos en este área sanitaria, ¿no? Que es lo que la responsabilidad central que tenemos. Yo creo que sí debe haber una estrategia que llegue de la atención sexual a la salud sexual y reproductiva. Sí debe de haber una estrategia. Desconozco que exista. Hay una estrategia nacional, pero no tenemos una estrategia económica. Sí que es papel nuestro promover, impulsar que esto se haga, las cosas se consiguen así. Y pidiéndolas, impulsándolas, participando. Tenemos que hacer nuestro plan operativo. Veis que, bueno, yo desde luego tengo claro que las cosas hay que programarlas y planificarlas. Hemos presentado hoy 3 procesos asistenciales. Creo que tenemos que hacer nuestro plan operativo en esta materia en el área sanitaria y desde luego tenemos que implicar a todos. Dar por sentado que aquí todo el mundo tiene que empujar, igual que para implantar ese protocolo de interrupción del embarazo. Tuvimos que partir de la premisa de que no, aquí todo el mundo quiere. Porque si no, la premisa, el panorama con el que empiezo es que no escribo la primera línea, pero habéis escrito los profesionales, los que tenéis que hacerlo, los que sabéis. Pero debemos de partir de eso. Implicar a los distintos agentes, la salud, la gente de educación, de otras organizaciones. Está bien que participen los municipios, que ¿por qué no? El sistema sanitario asistencial no puede, ¿por qué no? Porque sí, ¿no?
El sistema sanitario asistencial no puede con todo, ni debe de poder, no debemos medicalizar la vida. Tenemos que, hombre, intentar, no, pues que la gente vaya al médico cuando tiene que ir, pero no medicalicemos, no hagamos de esto un problema médico, sino un problema de salud, de desarrollo. Otras administraciones, municipios, la iniciativa social es muy importante, hay que darle su papel y reconocerse. Bueno, y os agradezco mucho la atención, dado la hora que es. Si queréis hacer los comentarios. Gracias, Luis. Pues nada, simple, xa unha vez expostas as opinións e as visións desta mesa, abriría un pequeno pouco tempo que poda quedar para alguna pregunta ou alguna intervención que queramos facer. Simplemente, pues bueno, agradecemos unha vez máis que estéis aquí e comunicarvos que despois dunha serie de operacións aritméticas de dudosa fiabilidade, podo anunciar que posiblemente a primeros de xaneiro quedemos as 500.000 consultas. Sí. Bueno, puedo hablar un momento. Bueno, Ceci, Gloria, no sé por dónde andan, que fueron las primeras formadoras, Elena, mi compañera. Bueno, empezamos en el año 81, cuando empecé a trabajar en Cambridge, con el programa de la mujer, con la primera promoción de médicos de familia. Sí, y fue el primer curso que nos formasteis vosotros y después, cuando pasamos a depender del vuestro, entonces, bueno, es una ideología, una filosofía de trabajo. Creo que seguimos siendo un equipo de gente que defendemos una misma línea de trabajo. Separamos la sexualidad de la reproducción, que creo que eso sí que nos liberó a las mujeres. Y es fundamental la formación vuestra que nos estáis dando, que nos disteis, la de los COFs. Es fundamental para que haya un buen trabajo en atención primaria, referente a planificación familiar. Es fundamental. Nos apoyasteis a las matronas en nuestro trabajo, en nuestras funciones, junto con gente del hospital. Estaba Varela Núñez, de gente de servicio, me acuerdo, segundo de Andrés, que nos ayudó muchísimo en la atención primaria. Un recuerdo para él, porque se fue para otro barrio. Y fue como una pelea y una lucha constante. Hemos avanzado mucho en la ginecología. La doctora Viñas, ya la felicité públicamente, me parece un gran paso tenerla ahí como jefa de servicio. Creo que avanzamos mucho. Y bueno, y creo que hay que seguir avanzando. La sanidad pública tiene que llegar a todas las mujeres. Hay mujeres que son privilegiadas económicamente y no culturalmente, entonces que se pueden pagar el ginecólogo privado. La ginecología es algo que da mucho dinero, el propio profesional también se lo trabaja eso, ¿no? De hecho, las mujeres, mi ginecólogo, bueno, todos son propiedad, pero creo que la sanidad pública que tiene que abarcar a esa gente que no puede acceder, que no tiene esos privilegios, es un derecho, la salud. Y bueno, pues larga vida a los COF y seguir trabajando en esta línea y bueno, y otra vez gracias porque yo como profesional he aprendido mucho y quiero seguir aprendiendo y bueno, y transmitirlo a la población y a la gente con la que trabajamos, ¿no? Bueno, yo también daros las gracias por todos estos años de trabajo. Me imagino que una aplicación no va a ser la sustitución de todo el trabajo que estáis haciendo. Me ha quedado asustado con tu discurso tan positivo porque realmente yo creo que sí hay una serie de deficiencias muy grandes en esta ciudad que hay que cubrir. Tu anterior predecesor en el cargo no incumplía el plan GESIDA que está firmado en España, no hacéis cribados de VIH, los hacen en morfología. Creo que además del COF se tenía que implantar en esta ciudad un centro para ITS, como hay en Barcelona, Sevilla y en otros sitios. Yo no sé por qué viviendo en esta ciudad tengo que tener menos derechos sanitarios que viviendo en otra ciudad, y eso es parte
de vuestra responsabilidad, de ti, de tú como gerente, etc. Entonces, no sé, me he quedado realmente preocupado porque has planteado un discurso en donde de 40 años atrás, donde todo era una mierda y ahora es todo maravilloso, y no es así. Y a mí eso me preocupa mucho porque tú eres gerente y acabas de llegar al puesto. Entonces, que tengas una visión crítica, que escuches a tus profesionales, porque esto de no cumplir con el plan de VIH, etcétera, no hacer cribados anales a la gente que ya tiene VIH, los hombres que se acuestan con hombres, tenemos derecho a hacer ese tipo de analíticas por lo menos una vez al año, una vez cada 3 meses, esto recoge un plan nacional. Entonces, menos discurso positivo, que me parece muy bien, tener una intención de trabajar y de ser positivo y de todo esto, pero al trabajo, y quiero ver que este mes o el mes que viene te está cumpliendo este plan, porque es todo tan positivo que no es así. La realidad no es así. Hay profesionales que las pajas no se cubren, el ginecólogo estábamos hace 2 o 3 años protestando porque habían quitado una plaza y no está. Es que vamos, yo alucino. Gracias. Soy activista y no soy profesional de nada ni... No, digo, si me planteabas una pregunta era solo un comentario. No, era mi opinión personal al respecto de su intervención. Y agradecer el trabajo de tantos años de trabajo de COP, simplemente. Añado hacia la pregunta entonces de los SCOF, que sí existen. Aclaro que en el 87 nos sectorizamos por motu propio, porque la gente hacía doble consulta, o sea, iba uno a otro indistintamente, fue un acuerdo de los SCOF, no fue de la administración. Y a lo que somos los SCOF, al ídolo de ¿cuándo vamos a tener ginecólogo los del COF del Ventorrillo? Bueno, a mí, que tengáis ginecólogo los del COF del Ventorrillo, vamos, no es mi objetivo. Mi objetivo es que la población tenga acceso a la ginecología cuando lo precise. Fundamentalmente en situaciones a la ginecología, fundamentalmente en situaciones de enfermedad, ¿vale? Y que las situaciones de salud seamos capaces de atenderlas, que no es necesario. Mira, este programa, a lo mejor es que no podemos explicar, tenemos además, a lo mejor, pues muchos corsés, ¿no? Este programa de atención a la mujer sana y asintomática que hemos implantado en todas es fantástico. Porque esto, ¿qué quiere decir? Que las personas que están sanas y asintomáticas van a hacer su seguimiento, vamos a hacer su prevención, ¿vale? Y vamos a estar pendientes de que no se enfermen. Y aquellas personas que tienen un problema de salud van a tener un acceso rápido a esa consulta ginecológica. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que el conjunto de la población tenga la asistencia, bueno, pues la accesibilidad mejor posible, que haya equidad en esto. No se trata de que los de Culleredo sí, los de mi obligación como gestor, y como gestor, insisto, que la cosa es gestiona, pues, que marca las políticas sanitarias, la cosa es, bueno, pues quien tiene que hacer la asistencia, que cada vez más también tiene que ser gestor, ¿no? Decidir, oye, las necesidades son muchas, vamos. Entonces mi preocupación es esta, ¿no? Que la gente tenga acceso a esa asistencia. Entonces, de poco me vale tener ginecólogos si la gente de Finisterre tiene que venir aquí. No van a venir. Yo tengo que tener en Finisterre, o tenemos que tener en Mianzo, o en Cerceda, una profesional o un profesional con la formación necesaria para poder hacer ese servicio. Y cuando alguien se enferme, tenga fácil tener una consulta especializada. Yo creo que esos profesionales los tenemos. No me digan, hoy en día una matrona es una enfermera. Enfermera. Perdona si a ti no, porque como digo, también hablo de prótesis de rodillas. Entonces, es un profesional, con una formación excelente. Es la persona más indicada, no tengo ninguna duda. Hasta hace nada los médicos eran licenciados de 6 años. Ahora mismo tenemos 2 profesionales graduados, 4 años de formación, en realidad 2 años de formación especializada. Y además, con una voluntad y con una, vamos, y este es el profesional más próximo, es el primero. Y a partir de ahí los servicios especializados. Hay que normalizar como cualquier otro. Entonces, como lo veo yo, Sí, claro. A ver, boa tarde. Eu veño aquí, ou viña aquí, a escoitar o futuro dos corpos que pasaron no presente xa sei cale. Entre outros motivos, porque teño o privilexio de ser unha das colaboradoras habituais da actividade do COP de Viña.
e me marcho como vine, por peor, me vou un pouco máis cabreado. Entón, non me veo. As 500.000 persoas atendidas polo COVID, a esas 500.000 Son consultas. consultas. A mesma persoa pode ir 30 veces e está contenta. Vale, e está moi felicidade. as 500.000 consultas, non me discuto ese discurso que non vai por aí, que se fixeron no COF, malla as agresións sucesivas das administracións sanitarias do país, que se siguen producindo por outra parte, hai que sumar unha inxente cantidade de intervencións sociais, de intervencións educativas, e en xeral unha actividade que pasou e sigue pasando polo voluntarismo, polo compromiso, pola militancia do persoal que traballa no COF, de todo o persoal da administración. Insisto, malla as agresións da administración sanitaria. E isto hai que decirlo, porque a maior parte da xente aquí presente sabémoslo. Pero fago como Guillermo, por si alguno non lo sabe, pues lo digo. Segundo, a mí parece que chamar de programa da muller, me parece unha aberración. Vamos a chamar de programa das mulleres. Desvirtúa bastante o que é a atención á saúde das mulleres. Porque a saúde das mulleres no seu conxunto ten unhas peculiaridades por motivos de xénero que non se están tendo en conta, nin en primaria, nin especializada, nin, por suposto, na Facultade de Medicina, que é na que van sair futuras e futuros profesionais. Dito todo isto, eu creo, e aquí non se nomeou en un momento dado, pero me parece moi importante, que a orientación do traballo do COF de Municipal Sergas hai moitos anos que se nos está facendo desde a perspectiva do xénero. Parece unha tontería, pero é unha cuestión fundamental. E é unha cuestión fundamental porque a saúde, insisto, das mulleres ten peculiaridades e se a saúde as ten, a saúde sexual as ten moito máis. Entre outros motivos, porque a subordinación sexual está na mesma orixe do facer cambio. Probablemente, por eso non convén traballar moito o sistema, ¿no? Porque é unha amenaza para o sistema. En cuanto a quen ten, vamos a ver, a mí non me gustou nunca que se diluíra moito a responsabilidade, sabes? Porque se aquí hai unha xinecóloga vendo mulleres non sei onde, unha psicóloga, sexóloga non sei onde máis, tal igual, pois isto queda tan diluído que as mulleres finalmente fican mal atendidas e desde logo a promoción da saúde é nula, porque non se pode facer sin un equipo, desde o meu punto de vista, consolidado e en algún lugar físico non se pode cohesionar como mínimo. A cuestión é, evidentemente, eu estou a favor, ou por lo menos non estou en contra, estou a favor directamente, de que a atención en materia de reproducción, de dereitos reproductivos e de reproducción a faga persoal de medicina de familia, convenientemente entrenado, e, sobre todo, formado en xénero, porque estamos falando do punto máis sensible da atención á saúde das mulleres. E isto non existe no país neste momento. E falo con coñecemento de causa. Ni existe, nin eu vi en ningún planeamento, nin en ninguna planificación que fora a existir a corto ou a medio plazo. Entón, me marcho, aparte de que as mismas dúbidas que traía, un pouco escandalizada con todo isto. Entón, eu creo que o persoal de saúde en xeral, de calquera especialidade, ten que ter formación en xénero, e isto é, a estas alturas non se discute, simplemente se mira por outro lado. En tema de reproducción e sexualidade ten que ter moito máis. O persoal de medicina, e isto, por suposto, non consiste nun curso de 4 horas, pero ven a administración de 4 horas, salen 300. Salen 300 mayormente, claro. A formación de xénero é unha cousa de moito máis calado e moito máis seria. E dito isto, vou facer un chascarrillo a Guillermo. En realidad, porque a mí me parece que a única, vamos, a única non sei, pero a análise que corresponde porque a estas alturas non está establecida a concepción hormonal masculina. Só se pode facer desde a perspectiva do xénero. Non é unha cuestión de confianza, entre outras cousas, porque non encontro casual se require un método de papel. Por lo tanto, a mí me importa 3, si toma ou non toma el sujeto. Aí isto o teño claro. E para o tipo de relacións para as cuales as mulleres
podemos optar por una anticoncepción hormonal como método. Aí supoño que o nivel de confianza será considerable, se non se une unha parella, non? Nada más. Me gustaría hacer un comentario pequeño. Yo quisiera hacerte un comentario, un comentario mínimo. Estamos facendo horas extras o persoal do centro Para que nos queden. Mira, eu descoñezo os datos que manexas. Os que manexas ti non os coñezo. Nos trasladaches, os trasladas, coñezo, non? Pero eu non me atrevería a dicir tanto como que os nosos profesionais non teñen formación en materia de género, ou polo menos non teñen a sensibilidade. Isto presupoñer... La sensibilidad de formación. Muy breve. Yo les presupongo la sensibilidad. Y desde luego yo creo que todas estas personas, como digo, tienen esta formación que no teníamos. No nos han formado, no nos han formado. Todas estas personas sí que constituyen una red muy importante. No te vayas preocupada por esto. Estoy seguro que sí tienen una formación importante y una sensibilidad importante. Me estoy refiriendo pues, a los especialistas en enfermeras especiales, los 3 tipos de tecnologías, a las matronas. Yo creo que sí. Tienes la formación y la sensibilidad. Y bueno, y desde ti a un buen ejemplo de esto. No es de ahora, desde Sí, unha moi rápida, moi rápida. Sí, que me gustou moito ver a profesionais que se estén formando en interrupción voluntaria. Eu pregunto se mañá me quedo preñada e teño que abortar a partir da semana 14, podo ser atendida aquí nos Sergas ou teño que emigrar a Madrid. Rápidas. Pues yo, como nuestros protocolos son públicos, yo creo que además que una copia de una copia de no, digo que yo te entregué nuestros procesos, procedimientos públicos, efectivamente nosotros nos hemos esforzado mucho en promover estos y hemos encontrado la sensibilidad suficiente en los profesionales del conjunto del área, sobre todo del servicio de obstetricia y ginecología del área, y ahora mismo nosotros podemos garantizar que podemos hacer la atención de todas las mujeres sin que tengan que salir fuera de la área sanitaria, más allá de un problema de salud muy concreto, bueno, porque me dejo cubierta esa cosa, ¿no? Algunas veces problemas de salud no somos capaces de resolverlos aquí o en una complicación, pero con carácter general nosotros nos sentimos que no nadie tiene que salir fuera de la comunidad. Yo solo por carrera, puedo cargar con la radio. Pero yo creo que primero felicitar a los organizadores, porque creo que la mesa, yo creo que es un éxito, no sé si se les cuenta, de presencia vivencial, ideología, profesionalización y política. Pero no me quedo con la cosa. No me dejaría decir que hay una persona muy beligerante en ese aspecto de nuestra federación no tener la perspectiva de género. Ahora, permíteme que en cuanto a la corresponsabilidad anticonceptiva, creo, por supuesto, en la toma de posición masculina. Es decir, yo más, no yo ya lo de salud para la mujer o centros de salud sexual y reproductiva para mujeres, creo que debería ampliarse. Pero insisto, mientras la carga de inversión en lo que es una gestación, un parto y una crianza sea tan asimétrica, sigo pensando que si yo fuera mujer, lo digo de corazón, preferiría tener el control de la vida. Me puedo poner un preservativo, me puedo poner una inyección. ¿Sabes por qué se retiró la investigación de la inyección antiespermatozoide? ¿Dolía? Porque dolía. Ahí lo digo. Sabemos que los minutos de Valladolid son más... Perdón. Estoy seguro que llegan a trabajar durante muchos años y será una facilitación. Ahora, pues, muchas gracias. Último, Moncho. Bueno, también quiero dar las gracias a todos los participantes por el apoyo muy bastante y yo creo que las mujeres, sobre todo, la
área da Coruña. Eu creo que moitísima xente pasou por aí, ten moitas vivencias moi íntimas de agradecemento aos traballos. Porque eu creo que era moi benéfico en todas partes e como se sentían cómodas, tranquilas, nun espazo privado, de respeto, libre e con mujeres. Entón, eu creo que eso non vai volver. Probablemente, por lo que vin nesta mesa, teño muchas dúbidas de continuo e eu creo que hai que dar as gracias porque a vosa vida profesional, pero forma parte, eu creo, por lo que eu coñezo, de vivencias persoais, do corazón de moitas. E por outra parte, eu creo que é certo, hai unha rede asistencial neste momento moito máis potente. Perdón, es que esto está haciendo un ruido muy extraño. Sí, lo que hace Yo creo que sí que hay una red en este momento asistencial mucho más potente, muchos profesionales muy bien formados, con su siempre, pero no son. O sea, no me apetece, que también lo decía así, o sea, no, poco que mucho más, o sea, atención sexual reproductiva y mucho más. Y no vale cuando decir que es un chico muy profesional. No, es que eso tiene que ser parte de la salud y los servos tienen que profesionalizarse. Entonces, o pozo, pues quedó ahí capitado y sigue capitado. O sea, si realmente se quiere, si hay un compromiso que eso quiere variar, hay que dotarlo de recursos. No hay otra forma. No hay indicar para eso, pues tenemos un museo local de salud, muchas cosas donde podemos hablar y poner en marcha muchas iniciativas. Todo lo que la comunidad nos permita dar. Pero hay que dar los recursos como tal. Y yo creo que eso es que a medida que vayan ayudando, los va a solucionar. Porque no vale, por muy buenas ginecólogas, mucha intención que teníamos, que sean unas ginecólogas como Marcelo Infantil, que vayan a estar por futuro, una ginecóloga por aquí, una psicóloga por aquí, a preguntar a usted, no, eso no es porque necesita esa mujer. Esa mujer cuando vaya llegue hombre, porque va a mujeres y hombres. Bueno, fundamentalmente la mujer necesita unos cuidados que de este modo no necesitan. Entonces, si se quiere realmente pagar la atención sexual reproductiva de estos seres, otra cosa es todo el aparato comunitario que deberíamos poner en marcha en toda la sociedad. Pero si se quiere pagar a estos seres, hay que darles vida, fortalecerlos. Y eso son recursos. Entonces, ginecólogo, pues hay que contratar. Es que no hay otra forma. Muchas gracias por la asistencia. E xa sabedes que nos programas agora hai unha chea de actividades de aquí a fin de ano que pensamos que son bastante interesantes. Por tanto, yo voy a participar. Muchas gracias.